Hola a todos, mi nombre es Alejandro Laviaga y hoy vamos a ver la clase sobre farmacología de los antidepresivos en el marco de la maestría de psicofarmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bien, al principio vamos a hablar un poquito de lo que es la neurobiología, ¿sí? De lo que es básicamente la depresión mayor o el síndrome depresivo. Se cree, hay varias teorías, que en principio tanto la activación del eje del hipotálamo hipófisis adrenal como la elevación de los glucocorticoides y la inducción de citoquinas proinflamatorias debido al estrés crónico, imaginemos un cuerpo, un animal vulnerable al estrés, ¿sí? Termina desequilibrando los distintos sistemas, ya sea glutamatérgicos y GABAérgicos, termina produciendo una modulación en la serotonina, en la neurotransmisión noradrenérgica y dopaminérgica y también una alteración en la neuroplasticidad. Y esto tiene como vía final común, digamos, del síndrome depresivo, una disminución del PDNF, un factor protector del cerebro, una reducción del número de la sinapsis y también del tamaño de la corteza prefrontal y del hipocampo y del número de las células gliales.
Bien, la mayoría de los antidepresivos aprobados terminan siendo moduladores monoaminérgicos, ¿sí? En este caso, las monoaminas, ya sea la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, una vez que interactúan con los receptores postsinápticos, el mecanismo principal por el cual finaliza su acción es a través de la recaptación de dichos neurotransmisores de la brecha sináptica, ¿sí? Entonces tenemos los distintos transportadores, ¿sí? De serotonina, el SERT, de dopamina, el DET, y también existe también el transportador de acetilcolina. Lo que termina pasando es que una vez que son recapturadas las monoaminas hechas de la terminal sináptica, en sus vesículas tienen dos destinos posibles: o son reutilizadas para una nueva sinapsis neuronal, o son catabolizadas a través de la COMT, ¿sí? O la monoaminoxidasa, con lo cual hay todo un grupo de antidepresivos que esos son los llamados IMAOs, ya que inhiben esta enzima, que lo que termina haciendo también es aumentando la biodisponibilidad, ¿no?, de estas monoaminas en la brecha sináptica. Como vamos a ver más adelante en la clase, vamos a especializarnos básicamente en lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y puntualmente actúan, como se ve en el gráfico, inhibiendo el SERT o el transportador específico de serotonina. En este caso lo que hace es, al inhibir la recaptación, que es una de las principales limpiezas que tiene el neurotransmisor dentro de la brecha sináptica, hace que aumente la biodisponibilidad en la brecha sináptica, y este caso, como venimos viendo, sería el mecanismo de acción a nivel molecular, que es específico de cada grupo, es inmediato, y en un segundo tiempo hay una desensibilización de los autorreceptores y los receptores postsinápticos, que, como vamos a ver más adelante, son la vía final común y los que inducen a distintas acciones neuroplásticas que van a terminar con el efecto antidepresivo. Una vez que los antidepresivos actúan a través de su mecanismo de acción inmediato, dan paso a lo que son las llamadas acciones a mediano y largo plazo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los mecanismos de acción temprano son siempre presinápticos, y luego de esta activación sostenida y en consecuencia un downregulation o una regulación hacia la baja de los autorreceptores inhibitorios, terminan potenciando y prolongando el efecto de las monoaminas en el espacio sináptico y terminan desencadenando sus acciones postsinápticas, llamadas a mediano y a largo plazo, ¿sí? Los receptores postsinápticos pueden ser noradrenérgicos, que son los receptores beta-adrenérgicos, o serotoninérgicos, principalmente los receptores de serotoninérgicos 4, 6 y 7. Tengamos en cuenta que estos últimos receptores, ¿sí?, son receptores postsinápticos acoplados a una proteína GS, que utilizan como segundos mensajeros a la adenilciclasa, y en última instancia un aumento del AMP cíclico, ¿sí? Este aumento del AMP cíclico sigue distintas vías, y en última instancia lo que hace es una modificación genética, ¿sí?, que produce un aumento en la expresión del BDNF, como hemos hablado, y de su receptor TRK-beta, principalmente de regiones límbicas, en el hipocampo y en la corteza prefrontal, ¿sí? Como habíamos visto en unas filminas anteriores, este aumento de la expresión del BDNF termina siendo un promotor de la supervivencia celular y contrarresta la apoptosis, ¿sí? Y a través de este mecanismo último de regulación, se cree que contrarresta todos los desbalances que producían el episodio depresivo, con lo cual se vería un efecto clínico o un efecto terapéutico deseado de los antidepresivos. Por lo tanto, podríamos decir que las acciones de los antidepresivos se podrían resumir en el siguiente esquema, ¿sí? A través del mecanismo de acción de cada uno de los grupos de los antidepresivos tenemos un aumento prolongado, ¿sí?, de las monoaminas en la fase sináptica, ¿sí? Esto es un aumento agudo, se da en horas y días y se corresponde más que nada a la administración del psicofármaco. Seguido tenemos la activación sostenida, ¿sí?, a medida que uno se va administrando, dependiendo la meseta o el estado estacionario que tiene cada uno de los psicofármacos, ¿sí?, y la regulación de los receptores postsinápticos, ¿sí?,
A través de esto empieza la señalización intracelular de dichos receptores, con lo cual ya estamos hablando de un efecto subcrónico, ¿sí? Que se da entre días y semanas, corresponde al área más terapéutica, si se quiere, de los psicofármacos. Y por último, esta señalización intracelular se ve reflejada en lo que es la expresión genética, ¿sí? Como hemos visto del BDNF y su receptor. Y por último, la neurogénesis y la supervivencia celular a través de dichos receptores, con lo cual ya estamos hablando acá de un efecto crónico, ¿sí? Que se da en meses y años y se puede catalogar dentro de la clínica como un efecto profiláctico, ¿no? Para evitar futuras recaídas, si estamos hablando de síndrome depresivos o también para lo que se utiliza los antidepresivos, que son para trastornos de ansiedad en general o trastornos como el TOC. Pero puntualmente en los síndromes depresivos tenemos claramente la fase de administración donde se ve una acción mecánica, un mecanismo de acción de forma inmediata, un efecto terapéutico en donde uno espera clínicamente que el paciente responda por lo menos a un 50% de su clínica, que vendría a ser, se colaboraría, digamos, con lo que son los subcrónicos, en días y semanas. Y por último, un sostenimiento crónico, ¿sí? De forma profiláctica para evitar las recaídas hasta que se dé, digamos, el alta de dicha medicación.
Otra de las características dentro de las interacciones farmacológicas que tienen los SIRS es su perfil de inhibidores del citocromo 2D6, ya que esto hace que tenga distintas interacciones con los fármacos que justamente se metabolizan a través de dicho citocromo. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que la fluoxamina, la fluoxetina y la paroxetina son potentes inhibidores del CYP2D6. La sertralina sigue siendo un inhibidor, pero menos potente. En cambio, el citalopram y el escitalopram no inhiben el CYP2D6. Muy importante a la hora de la elección del fármaco, teniendo en cuenta este perfil de interacciones farmacológicas que pueden tener a nivel del metabolismo hepático en este caso. Bien, rápidamente la fluoxetina es un compuesto racémico, ¿sí? Dentro de su farmacocinética tenemos la biodisponibilidad, donde alcanza concentraciones plasmáticas máximas entre las 6 y las 8 horas. Es importante que pueda administrarse alejada de las comidas, ¿sí? No es necesario que se administre con alimentos. Tiene una alta unión a proteínas, de un 94.5%, ¿sí? Básicamente su metabolismo es hepático a través del citocromo 2D6 y se metaboliza extensamente en un metabolito activo llamado norfluoxetina, ¿sí? Esta característica farmacocinética de la fluoxetina es muy importante, ¿sí? Ya que, como vemos, la vida media de la fluoxetina en general es de 4 o 6 días, pero de su metabolito activo es de la norfluoxetina de 4 a 16 días, ¿sí? Y a su vez persiste en el cuerpo este metabolito varias semanas luego de su suspensión. Con lo cual esto nos lleva a que tenga menor riesgo, ¿sí?, de tener un síndrome de abstinencia el paciente debido a su larga vida media, pero tiene mayor riesgo de poder tener más interacciones una vez que es suspendida la fluoxetina, por lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que usarla con precaución en pacientes que tengan insuficiencia hepática, hay que ajustar la dosis, y en gerontes, porque también tienen disminuida su capacidad de metabolismo de las drogas, y en general dentro de las interacciones podemos tener, bueno, obviamente el síndrome serotoninérgico, cualquier otra droga que aumente la biodisponibilidad de la serotonina, y con los fármacos que interfieren con la hemostasia, como ya hemos visto, los IRS lo que hacen básicamente es inhibir la agregación, con lo cual pacientes que estén anticoagulados, como aspirina, cenofumarol, siempre pueden llegar a tener riesgo de sangrado, ¿sí? Acordémonos que es un potente inhibidor del citocromo 2D6, con lo cual no se debería mezclar ni con tiroidacina, ni con pimosida, imipramina, desipramina, fenitoína, carbamazepina, y en el caso de utilizarlo con litio, monitorizar la dosis de este último.
La paroxetina es el inhibidor más potente del transportador de serotonina, ¿sí? Y en dosis más altas también inhibe el NET, ¿sí? El transportador de noradrenalina. ¿Sí? Se comercializa de dos formas, como clorhidrato de paroxetina y mesilato de paroxetina, pero tienen una efectividad igual o muy similar. Y en cuanto a la farmacocinética de este fármaco, es muy liposoluble, atraviesa rápidamente las membranas, tiene una buena absorción en el tracto gastrointestinal que no afecta a la presencia de alimentos. Tiene una alta unidad de proteínas del 95% y un volumen de distribución grande también. ¿Sí? Tiene un primer paso hepático, alcanza la meseta recién a los 10 días y cuenta con muchos metabolitos no activos y se excreta generalmente en orina, tanto metabolitos como la paroxetina que no se metabolizó. ¿Sí? Existe una formulación de liberación prolongada que lo que hace es reducir la velocidad de absorción, retrasar la liberación hasta que se haya atravesado todo el estómago, con lo cual generalmente la dosis es 20% más de liberación que la de liberación inmediata, porque este 20% es lo que se termina absorbiendo en general dentro del tracto gastrointestinal antes de llegar al estómago. Tengamos en cuenta que es el inhibidor más potente también del citocromo 2D6, ¿sí? De todo el grupo de los CIRS, y que puede durar hasta 5 días luego de suspendido esta inhibición. Con lo cual, una característica importante de la paroxetina es que tiene una cinética de eliminación no lineal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Resulta que al ser sustrato del citocromo D6, pero a su vez inhibirlo, a dosis más altas se produce una concentraciones desproporcionalmente mayores a las plasmáticas debido a que en última instancia se termina de saturar la enzima del citocromo D6. ¿Sí? En otras palabras, como se metaboliza por el mismo citocromo que va inhibiendo, a medida que nosotros aumentamos las dosis, aumenta más la inhibición, se metaboliza menos y tenemos mayores concentraciones. ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Tiene una vida media de 24 horas, pero como veníamos diciendo, se incrementa esta vida media a medida que nosotros aumentamos las dosis, porque tiene una cinética de eliminación no lineal. Y como interacciones de relevancia, vamos a hablar, como veníamos hablando del grupo del síndrome serotoninérgico, algún efecto adverso como la hipersensibilidad al fármaco, y hay que tener en cuenta las interacciones que se pueden llegar a dar, porque es un fármaco que tiene una alta unidad de proteínas y se puede desplazar a otros fármacos de esta manera. La fluoxamina tiene una estructura monocíclica, ¿sí? Es el inhibidor menos potente, pero altamente selectivo para el transportador de serotonina, y a su vez tiene una diferencia en el mecanismo de acción con el resto de los CIRS, que es un potente agonista del sigma 1. A través de la farmacocinética tenemos una disponibilidad del 53%, que no se ve afectada por los alimentos, pero sí es bastante pobre. Recién tiene un pico plasmático entre las 3 y 8 horas, y a la semana alcanza su estado estacionario o la meseta. Tiene una baja unión a proteínas en comparación con el resto de sus integrantes del grupo de los CIRS, pero tiene una distribución extensa y una farmacocinética no lineal de eliminación, como vamos a ver más adelante, con un metabolismo hepático y una excreción renal. ¿Sí? Acuérdense que la fluoxamina inhibe los siguientes citocromos, además de inhibir también el citocromo 2D6, como hemos hablado antes, el citocromo 1A2, con lo cual ya de por sí, como ejemplo, tiene interacciones a este nivel con la warfarina, teofilina, propranolol, tizanidina y clozapina. ¿Sí? Inhibe también el CYP2C9, con lo cual se vería afectada el metabolismo de la warfarina. El CYP3A4, donde la mayoría de los fármacos se metabolizan a través del CYP3A4, en este caso de importancia, tiene ciertas interacciones con el alprazolam, diazepam y carbamazepina, y por último también inhibe el citocromo 2C19, en este caso también donde se metaboliza el omeprazol. Tiene una vida media de 15 horas, veníamos diciendo que tiene una cinética no lineal a inhibir su propio citocromo de metabolización, con lo cual se incrementa a la vida media a medida que tenemos dosis más altas. ¿Sí? Por eso es raro que tengamos un síndrome de discontinuación con la fluoxamina debido a que es lenta su eliminación. Como interacciones también tiene el síndrome serotoninérgico, la hipersensibilidad al fármaco y la unión a proteínas que puede llegar a tener. Y dentro de las contraindicaciones se resalta la tiroidacina, la tizanidina, pimosida, alocentrón y ramelteón, todos por
riesgo de toxicidad debido a la inhibición que tiene en los distintos sistemas de citocromos por donde se metabolizan estas drogas. Bueno, por último el escitalopram, ¿sí? Que es un compuesto racémico, en realidad es el enantiómero S del citalopram, vendría a ser el metabolito activo en realidad del citalopram, con lo cual se puede ver de forma conjunta. Tiene una rápida absorción, tiene un pico plasmático en 3 a 4 horas. Es importante también tener en cuenta que es el IRS con una menor unidad de proteínas, con lo cual esto hace que tenga también menos interacciones farmacológicas a este nivel. ¿Sí? Cuenta con un metabolismo hepático, una excreción renal. Son débiles o despreciables inhibidores de los citocromos. También a esta altura tienen menos interacciones a nivel del metabolismo. ¿Sí? Con lo cual, al no inhibir su propio metabolismo, tiene una cinética de eliminación lineal, ¿sí? Y cuenta con una vida media de 27 a 32 horas, aunque requiere un ajuste en pacientes que tengan insuficiencia hepática. Importante las interacciones que puede llegar a tener con fármacos que aumenten el riesgo de síndrome serotoninérgico y fármacos que prolonguen el QTC. Bueno, como vamos a ver, citalopram y citalopram, ambos causan prolongación del QT, ¿sí? Corregido en este caso, pero son dependientes de las dosis, ¿sí? Y la magnitud de dicha prolongación siempre es mayor para el citalopram. Con lo cual, esto hace unos años surgieron algunas advertencias, más que en el Reino Unido, las dosis máximas que podemos utilizar. Con lo cual, citalopram, la dosis máxima que se recomienda es 40 miligramos día en adultos, pero a tener en cuenta que en los mayores de 65 años son pacientes que tienen insuficiencia hepática, la dosis máxima sería de 20 miligramos día, y para el citalopram, 20 miligramos día en adultos, pero 10 miligramos día para mayores de 65 años. ¿Sí? En todo paciente que tenga algún antecedente o esté utilizando fármacos que también prolonguen el intervalo de QT, como algunos antipsicóticos, otros fármacos, es recomendable, y en el citalopram más que nada, cuando llegamos a 40 miligramos, es tener un electrocardiograma de control, ¿sí? Porque están las advertencias de que estos fármacos, si bien tienen muy pocas interacciones, en ese caso tienen un perfil más benevolente que otros IRS, tienen el efecto adverso de que prolongan el QT con el riesgo, ¿no?, concomitante que tienen de producir la arritmia de torzada de punta. Otro grupo importante son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Sí? Estos son inhibidores duales que son capaces de bloquear la recaptación tanto de la serotonina como de la noradrenalina. Como vemos, está compuesto de distintos fármacos. El primero que fue descubierto fue la venlafaxina en 1993. En 1997 la venlafaxina de liberación prolongada. En 2004 la duloxetina. En 2008 la desvenlafaxina. En 2009 el milnacipram. Y en 2013 el levomilnacipram. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción entonces? Como hemos dicho, es la inhibición y la recaptación tanto de la serotonina como de la noradrenalina, por eso se llaman antidepresivos duales, pero la potencia, la inhibición que tiene cada uno de ellos difiere mucho. Por ejemplo, en la venlafaxina, la afinidad que tiene este fármaco es 30 veces mayor por el CERT, digamos, que por el NET, digamos, que tiene recaptación de serotonina con más potencia que con la noradrenalina. De hecho, este efecto es dosis dependiente, con lo cual en bajas dosis, a partir de 75 miligramos, se comporta directamente como si fuera un IRS, recapta selectivamente la recaptación de serotonina, inhibe. Mientras que en altas dosis o a menos de comenzar la dosis ya tiene una inhibición por el transportador de noradrenalina, ¿sí? Entonces podemos decir que la acción dual de la venlafaxina va a ser dependiente de la dosis. En cambio la duloxetina, ¿sí?, tiene una afinidad 10 veces mayor por el CERT que por el NET, digamos, tendría que ser más equilibrada en la inhibición de los distintos recaptadores que la venlafaxina, y tiene una acción dual ya en todas las dosis terapéuticas. A medida que damos duloxetina, si bien tiene mayor afinidad por la inhibición del recaptador de serotonina, siempre va a tener una acción dual. Y el milnacipram es el más equilibrado del subgrupo y tiene una inhibición comparada 1 a 1 tanto del transportador de serotonina como el transportador de noradrenalina.
Bien, como vamos a ver a grandes rasgos la diferencia que tienen como aspectos farmacológicos, esto es también modificado del Albano del 2016, ¿sí? Vemos que la venlafaxina y la venlafaxina tienen una disponibilidad oral que baja de la venlafaxina. La desvenlafaxina es el metabolito activo no de la venlafaxina, terminan siendo metabolizado más que nada por el citocromo 2D6, ¿sí? Tiene una eliminación renal y una baja unión a proteínas, ¿sí? La duloxetina, en cambio, tiene mucha peor biodisponibilidad de forma oral, tiene una vida media de 6 a 10 horas, tiene distintos metabolitos activos como hidroxiduloxetina y la metoxiduloxetina, se metaboliza más que nada por el citocromo 2D6 y el 1 a 2 en menor escala, una eliminación prácticamente renal y un 20% de materia fecal y una alta unión a proteínas, ¿no? Del 90%. En cambio el milnacipran tiene una buena disponibilidad oral, igual que el levomilnacipran, una vida media de 8 horas y 12 horas para el levomilnacipran. Obviamente el levo tiene distintos metabolitos activos, con lo cual generalmente tienen mayor metabolismo por el citocromo 2D6, con una eliminación generalmente la mayoría de forma renal y una muy baja unión a proteínas de estos dos últimos fármacos. Bien, y dentro de las reacciones adversas que tenemos en estos grupos, bueno, en general tienen muy pocos efectos adversos anticolinérgicos. Sí, para la venlafaxina, duloxetina y milnacipran vemos tienen bastante frecuencia, bastante prevalencia de efectos adversos gastrointestinales como náuseas. No se ve mucha sedación, pero sí tiene insomnio y agitación, más que nada con la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, milnacipran. También presentan disfunciones sexuales, la mayoría de estos, ¿sí? Pero no tienen tantos efectos adversos, tanto como la hipertensión ortostática o aumento de peso, y algunos efectos adversos específicos que tienen las drogas de este grupo. Se puede rescatar la hipertensión arterial sostenida de la venlafaxina, ¿sí? Y la retención urinaria o la hiperhidrosis, tanto con el levomilnacipran. Y el riesgo de sobredosis de todo el grupo termina siendo bajo. Bueno, ¿y cuáles vienen a ser los efectos adversos entonces de los antidepresivos duales? En líneas generales, muchos compartidos con el grupo de DIRS, ¿sí? Como el aumento del riesgo en la conducta suicida, ¿sí? En ideación y pensamiento suicida, aumento del riesgo de convulsiones, digamos, disminuye el número de convulsiones, pueden obviamente también provocar un síndrome serotoninérgico, la hiponatremia, el riesgo de sangrado, riesgo de fractura patológica, ¿sí? La hipertensión arterial sostenida, en algunos, como hemos dicho, principalmente de la venlafaxina, que es un efecto adverso dosis dependiente, ¿sí? Lo mismo que el aumento de la frecuencia cardíaca, que se da a mayor de 200 miligramos día, más que nada de la venlafaxina, ¿sí? También, por su efecto de inhibición de la noradrenalina, puede generar midriasis o aumento de la presión intraocular, ¿sí? Se puede ver a su vez pérdida de peso y algunos reportes de casos de resistencia uretral. Bien, y por último, dar un pantallazo general de lo que es el bupropión, ¿sí? Que es un antidepresivo que fue aprobado por la FDA en 1989, ¿sí? Donde la dosis máxima recomendada de este fármaco es de 450 miligramos día y que tiene 3 presentaciones. La de liberación inmediata, que fue la primera que se aprobó, en donde uno debería tener 3 tomas al día. Luego se evolucionó a lo que es liberación sostenida, donde se puede utilizar el bupropión en 2 tomas al día. Y por último, de liberación extendida, que es una sola toma por día, ¿sí? Las dosis mínimas de 150 miligramos, se recomienda empezar con esa dosis, luego aumentar a 300 miligramos día y a una dosis máxima de 450 miligramos día, ¿sí? ¿Cuál es una de las características principales del bupropión? Es la incidencia casi nula de trastornos sexuales, el aumento de peso, de sedación, que lo diferencia y tiene un perfil de efectos adversos muy distinto a los otros grupos de antidepresivos que venimos viendo.
¿sí? Dentro de su mecanismo de acción inmediato, lo que tenemos es que es un inhibidor relativamente débil, ¿sí? Del transportador de dopamina y del transportador de serotonina, ¿sí? Y es a su vez un antagonista de los receptores nicotínicos alfa 3 beta 2, con lo cual esto explica su efecto también en la cesación tabáquica. No está de todo dilucidado cuál es el mecanismo de acción por el cual el propión tiene efecto antidepresivo, pero tiene que ver con la inhibición, aunque sea débil, del receptor, del recaptador de dopamina y de la serotonina, ¿sí? Tengan en cuenta que tiene un metabolito activo, que es el hidroxibupropión, ¿sí? Que presenta también una alta potencia, tiende a acumularse al cerebro más que la droga madre, y que a su vez tiene una inhibición de la noradrenalina 3 veces mayor que la dopamina y 30 veces mayor que el CERT, con lo cual se postula que el efecto en realidad de su metabolito activo sería el que desarrollaría el efecto antidepresivo más que el mecanismo de acción propio del bupropión, ¿sí? Como aspecto farmacocinético tiene una buena absorción, su absorción no se modifica por los alimentos y tiene una unidad de proteínas del 82%. Posee un metabolismo hepático con una vida media de 21 horas y su metabolito activo de 20 horas, y principalmente se da su metabolismo por el citocromo 2p6. ¿Cuáles son los principales efectos adversos que puede provocar el bupropión? Bueno, el aumento del riesgo de tendencia suicida, el aumento del riesgo de switch por antidepresivos y principalmente, y es uno de los efectos adversos a tener en cuenta con el bupropión, es el aumento de riesgo a convulsiones. También tengamos en cuenta que por su perfil de incidencia casi no de los homosexuales se utiliza muchas veces como corrección de dichos efectos adversos, ¿sí? O en pacientes que ya han tenido ese antecedente de efecto adverso con otros antidepresivos. Bien, y la mirtazapina fue aprobado por la FDA en 1996, tiene un mecanismo de acción más complejo, ¿sí? Como el antagonismo de los autorreceptores presinápticos inhibitorios alfa-2 adrenérgicos centrales y los heteroreceptores alfa-serotoninérgicos, ¿sí? A su vez un potente agonista de los receptores 5-HT2A. Esto explicaría de alguna manera la baja incidencia de efectos sexuales y de 5-HT3 también, ¿sí? Bueno, además, el ser agonista de receptores 5-HT2 explicaría también su efecto terapéutico antidepresivo. Tiene una afinidad significativa para los receptores 5-HT1A y A5-HT1B, ¿sí? Y es un potente antagonista de la histamina, con lo cual explica también el efecto adverso sedante que tiene la mirtazapina, y termina siendo una antagonista débil del alfa-1 adrenérgico periférico y los receptores muscarínicos, ¿sí? Farmacocinéticamente tiene una vida media de 20 a 40 horas, se metaboliza a nivel hepático por los citocromos 2D6 y 1A2, tiene una eliminación renal y fecal en menor escala. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el clearance de mirtazapina se reduce un 30% en pacientes que tienen insuficiencia renal moderada y un 50% en los que tienen insuficiencia renal severa, con lo cual se tiene que ajustar la dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal, y a su vez también hay que tener precaución con pacientes que tienen insuficiencia hepática debido al extenso metabolismo hepático que tienen, ¿sí? Como principales efectos adversos que podemos ver con la mirtazapina tenemos el aumento de la ideación suicida, como la mayoría de los antidepresivos que venimos viendo, una depresión de la médula ósea, que es una reacción adversa grave, pero no frecuente, obviamente también el riesgo de viraje a la manía, agranulocitosis, ¿sí? En caso de pacientes que empiecen con fiebre, con dolor de garganta, habría que suspender inmediatamente la mirtazapina por el riesgo de este efecto adverso grave. La hiponatremia, que lo comparte con otros efectos adversos de los SIRS, y el síndrome de discontinuación cuando se deja de tomar la medicación de forma abrupta. Bueno, muchas gracias por su atención. Estos fueron algunos grupos de antidepresivos que estamos viendo, más que nada la farmacología, desde lo molecular, sus interacciones. Más adelante seguramente tengan la clase que es de terapéutica con cómo utilizar estos antidepresivos y cuáles son sus indicaciones para distintos trastornos. Ante cualquier duda les dejo mi mail, me pueden escribir.
y espero que tengan una linda cruzada de maestría. Hasta luego.